Siempre es un gusto poder conectarnos contigo y compartirte una palabra práctica, fresca y motivadora de parte de Dios. Nuestra pasión es guiarte a encontrar una vida mejor en esta tierra y asegurar un lugar en el cielo. Hoy vamos a tener un programa muy especial, vamos a escuchar una historia que va a transformar tu vida, te lo aseguro. Una historia que te va a inspirar a creer por más y mejores cosas. Una historia que te va a ayudar a entender que no importa las circunstancias que estés viviendo, puedes salir adelante. Hola, mi nombre es Osman Canizales. Estuve pastoreando por 16 años en la Iglesia del Nazareno, el cual pues le doy gracias a Dios por la oportunidad y la educación que tuve ahí. Pero después de 16 años entregamos nuestra iglesia porque nos sentíamos, entre comillas, cansados. Habíamos descuidado la familia de una manera tremenda. Después de un año, vino un divorcio a mi vida, el cual esto trajo mucha tristeza, mucho dolor. Fueron 30 y pico de años de matrimonio donde tuve una familia muy hermosa, muy preciosa. Pero bueno, vinieron esos tiempos duros en cual entré, como decía, en depresión. Estuve encerrado aproximadamente 3 años en mi casa, donde prácticamente todo el mundo me dio la espalda. La gente al cual habíamos servido, pues nadie me llamaba, ni me buscaron. Pero bueno, estamos agradecidos a Dios porque siempre Dios da una nueva oportunidad. Bueno, estamos escuchando lo impresionante que es tu historia. Un tiempo difícil, un tiempo de pérdida, un tiempo de tristeza, de depresión incluso. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste a ese momento tan difícil de tu vida? Antes que todo, saludar a todos los televidentes de Enlace y darte las gracias, pastor, por la oportunidad. Fue un momento muy difícil. Pastoreé 16 años en el Concilio Nazareno, cual doy gracias a Dios por la Iglesia del Nazareno, donde me eduqué y todo eso. Pero después de 16 años de servicio, pues entregamos la iglesia. ¿Qué te llevó a entregar la iglesia? Am, Siempre el enemigo pone cosas, por ejemplo, que estábamos cansados porque había servido 16 años como maestro de escuela dominical. Ese era el formato anteriormente, y pues habíamos descuidado la familia, y pues estábamos cansados y decidimos en común acuerdo entregar la iglesia al concilio. ¿Qué pasó entonces después? Pasó que al año de haber entregado la iglesia vino un divorcio. Y esa fue la parte más difícil después de 30 y pico de años de matrimonio. Pues vino el divorcio, se rompió todo. Fue un tiempo muy difícil, pastor. Esto no se le desea ni al peor enemigo. Me imagino porque tú entregas la iglesia, luego al año te divorcias y me imagino que el sentimiento de pérdida, de derrota es algo muy fuerte con lo cual tú dices que lidiar. ¿A qué te llevó eso? Terrible, porque después de haber entregado a la iglesia me di cuenta que había cometido un error y que le había fallado al Señor, porque lo que Dios te da no te lo quita. O sea que me di cuenta que fue una decisión más humana que Mm. espiritual. Y fue tremendo sentirte prácticamente como en derrota. Me sentí por el piso, más el divorcio, imagínate. Pasé 3 años, pastor, en una depresión terrible, que solo deseaba estar encerrado en mi casa. O sea, pasaste de vivir ocupado en el ministerio por 16 años, casado con una familia, a quedarte sin nada prácticamente, Completamente solo. sin iglesia en la cual servir, sin familia, tú solo, deprimido en un cuarto entonces. Y algo más, las personas que habíamos servido por tantos años también, nadie se ocupó. Quizá una o dos familias me llamaron de vez en cuando, pero ahí todo el mundo se olvidó. O sea, que te sentiste aparte derrotado, Derrotado. abandonado. Sí, señor, sí es. Wow. ¿Cómo fueron esos 3 años? ¿Qué pensabas? ¿Qué venía a tu mente, a tu corazón en todo ese tiempo? Fueron años tristes, años terribles, años de que nos sentíamos que como que no valíamos nada. Pero en el fondo de mi corazón, yo sabía que Dios no tenía la culpa. Y yo empecé a visitar esta iglesia, pero me sentaba a la última banca para cuando usted hiciera el llamado yo irme. O sea que yo venía esporádicamente a la iglesia. Mm. Ahora, algo importante de lo que tú has vivido,
porque estoy seguro que hay personas que nos están viendo que puedan estar viviendo un tiempo de derrota, de pérdida, y te has envuelto en una situación de tristeza y depresión. Y estamos haciendo este programa para inspirarte de que sí se puede. Ahora, debemos de entender algo. Hay etapas en la vida. Hay etapas que nos vienen por malas decisiones, por decisiones que tomamos muy humanas, como lo decía Osman, y que nos hacen entrar en momentos difíciles. Pero debemos de aprender a confiar en esos momentos difíciles. Tú dijiste algo que quiero volver a retomar, y es que tú sabías en medio del momento difícil que no era Dios el culpable. Y hay personas que en medio de lo difícil que viven le echan la culpa a Dios. Amén. ¿Verdad? Sí, Señor. Pero Dios no es el culpable. No. Nosotros tomamos decisiones, pero debemos de creer que podemos salir adelante. En ese momento de tristeza, de depresión, ¿qué voz escuchabas dentro del Señor? ¿Qué te decía Dios y cómo lo manejaste? Bueno, siempre Dios me hablaba. Es un privilegio verdaderamente servir a Dios, porque aunque yo me alejaba de Dios, Dios no se alejaba de mí. Eso es algo muy hermoso. Y Dios siempre pone personas en nuestro camino. Días duros fueron, por ejemplo, los días de Navidad, los días del Padre, después de tener una familia. Pero Dios siempre pone personas en nuestro camino. Y así fue que vine a comunidad. Un día fui invitado a un grupo familiar de los que tiene la iglesia. Y ahí conocí mis líderes actualmente. Y creo también que una parte del Señor, creo que una de las victorias que hay, que yo siempre he tenido muy claro, el sometimiento a las autoridades que Dios ha delegado sobre mí. Yo creo que ahí fue el comienzo de mi restauración. Bueno, pero con eso vamos a volver. Estamos escuchando y viendo la historia de Osman Canizales, un hombre que siendo pastor por 16 años entregó la iglesia, vivió un divorcio muy doloroso, luego estuvo 3 años en una depresión, podríamos decir viviendo un tiempo de derrota total. Y cada uno de nosotros podemos llegar a vivir tal vez no circunstancias tan extremas o dramáticas, pero sí momentos de pérdida, momentos de dolor, circunstancias que nos llevan al extremo de lo que pensamos algún día vivir. Pero queremos decirte que hay esperanza, hay restauración. Si nos estás viendo, pastor, y estás cansado, desanimado, no tires la toalla. El Espíritu Santo tiene una salida, y por eso estamos hoy inspirándote a creer que buenas cosas vienen. Dios es un Dios bueno y hay una puerta que está a punto de abrirse para ti. Así que abre tu corazón y recibe la ayuda del cielo. Yo me había alejado de Dios, pero Dios no se había alejado de mí. Fui invitado a un grupo familiar donde conocí unos líderes de aquí de la iglesia comunidad, los cuales me propusieron abrir mi hogar. Amén, para tener un grupo familiar, el cual lo hice de esa manera. Ellos también me profetizaron que si abría mi hogar, pues Dios iba a hacer grandes cosas en mi vida. Ese fue el principio de mi restauración espiritual y económica, el cual estamos agradecidos al Señor por esa parte. Amén, donde las bendiciones empezaron a venir. Había perdido casas, había perdido carro, la corte me devolvió el carro, algo casi imposible. Fue una bendición muy hermosa. La palabra de Dios dice que el Señor está para restaurar corazones. El Espíritu Santo vino sobre Jesús, y una de las habilidades que le dio a nuestro Señor Jesús fue restaurar, sanar a los quebrantados de corazón. De eso estamos hablando hoy, de que Dios es un Dios que restaura vidas. Estamos con Osman Canizales. Él fue pastor, director por 16 años de su iglesia, la entregó, tuvo que vivir un divorcio doloroso, pero en medio de esos 3 años de tristeza y de depresión, Dios empieza a manifestar y a tenderle la mano. Cuéntanos cómo empezó esa restauración. Como le decía anteriormente, pastor, fui invitado a un grupo de una célula, un grupo familiar, y pues ahí tuve el privilegio de conocer a Tony Castro y a otros líderes de la iglesia, y me propusieron abrir un grupo en el hogar, ya que ellos se enteraron que yo era pastor. Pero eso fue en un lapso rapidísimo. O sea que en medio de todo lo doloroso, tú conoces a un grupo de cristianos que te hacen una propuesta, abre tu casa y hagamos algo para Dios en tu casa. Pero me profetizaron también. Ajá. Y todo lo que me profetizaron se ha cumplido. Wow. Me dijeron,
yo te aseguro que cuando tú abras el hogar para el Señor, van a venir bendiciones que te vas a sorprender. Yo conozco la palabra, pero no sé si a usted le pasa, a todos los cristianos nos pasa. Conocemos que el Dios que servimos es un Dios de milagros, pero que me sorprendió, porque inmediatamente fui invitado a un retiro espiritual, y ahí también me profetizaron. Y una semana después del retiro empecé a ver los milagros en mi vida, pero de una manera impresionante que no solamente sorprendido, asustado, y esto será verdad, será mentira, y viviendo aquello, yo llamaba a Tony, Tony, mira, esto está pasando, mira, yo había perdido unas cuantas casas y me había ido en bancarrota. Pues cuando fui a la corte, yo tenía un carro y pues la casa, por las leyes en la Florida, no te la pueden quitar donde tú vives, perdí las otras casas. Ujú. Pero el carro sí lo había pagado cash porque mis créditos habían quedado malos. Y la corte me lo quitó. Me dio opción de pagarlo en 3 o 5 años. Pues mi abogado me dijo, págalo en 5 años porque tu economía no está muy buena. Pero ¿qué pasó? Un contrato prácticamente firmado con la corte. Hice el contrato por 5 años y solo había hecho 18 pagos. Me hacían falta 42 pagos y empezaron lo que me habían profetizado. La corte me mandó una carta que se había cerrado mi caso y que el carro era mío. O sea, los milagros empezaron a ocurrir. No, pero de una manera impresionante. Pero hubo algo que tú hiciste y que es la clave de todo esto, y es que tú abriste el corazón y le diste otra vez la oportunidad a Dios de obrar en tu vida. Y no solamente eso, pastor. Inmediatamente que abrí mi hogar, pues Dios me había llamado a un ministerio pastoral, el cual lo estoy ejerciendo de alguna manera en mi hogar. Y eso ha traído mucha alegría a mi vida. O sea, me emociono porque de A ver, verdad que... espérate un momento, porque esto es importante explicarlo. Muchas veces los que trabajamos para una iglesia como pastores pensamos que es la única manera de ejercer el ministerio. Pero en tu caso, tú nos estás contando de que ahora tú ejerces un ministerio sin trabajar para la iglesia a tiempo completo, pero sí cumpliéndole al Señor lo que Él te ha llamado a hacer. Eso es muy poderoso. Exactamente, dando de lo que Dios me había dado. Y por lo tanto me siento otra vez útil, es parte de mi restauración, ¿no? Porque siento que lo que Dios me había dado, lo que había aprendido, lo que había estudiado, en lo que me había graduado en un instituto bíblico, pues otra vez lo estoy ejerciendo. Ahora, vamos aclarando, esto es muy importante. Entonces, estabas sin iglesia, divorciado, en depresión y Económicamente, quebrado sí, económicamente. O señor. sea, una situación que cualquiera podría decir, de esta no salgo. Pero le crees a Dios y empieza la restauración. Ahora, si tú nos estás escuchando, yo no sé qué estarás viviendo, pero lo que sí te puedo decir es que así como Dios lo ha hecho en la vida de Osman, Dios lo puede hacer en tu vida. Pero tienes que hacer algo y tienes que darle la oportunidad a Dios de que Él empiece a obrar. Cuando Dios empiece a mandarte esa balsa salvavidas, Ujú. súbete a la primera, no estés esperando tanto. Entonces, ¿qué dirías tú, Osman, a aquellos que están ahora empezando a ver una luz en medio de lo oscuro que ha sido su vida? ¿Qué deben de hacer? Pastor, buscar un lugar donde poder servir al Señor. En mi caso, pues eso fue. Y pues yo tuve la bendición también de que Dios puso hombres cerca de mí, vaya, en la balsa, como tú Ujú. decías, en la canoa, el cayuco, como dicen en los países de nosotros, que me extendieron una mano. A veces tú piensas que aquellos que tú serviste, pues se fueron, pero Dios siempre manda nuevas personas, Entonces hay ángeles. que ser humilde para que cuando te extiendan la mano, tú tomarte esa mano de ayuda, que hay gente que no está dispuesta a eso. Claro, claro, claro. En mi caso no, yo siempre he estado siempre sometido a las autoridades, como te decía, que Dios ha delegado sobre mí. Yo creo que esa ha sido la clave de también parte de la restauración Wow. económica y espiritual, Y pastor. lo que viene después en unos segundos va a ser muy poderoso porque nos vas a contar tu momento actual y tu victoria. Así que recuerda, Dios es un Dios bueno, es un Dios que tiene planes para tu vida. Si estás en un momento difícil, cree en la restauración y cuando Dios te extienda la mano, tú debes de ser una persona que toma esa mano de ayuda porque la victoria está por venir. Dios es un Dios de victoria. Así que no te desconectes, volvemos en unos momentos a escuchar el resultado. Esta es la parte más hermosa y más bonita de mi vida.
donde Dios ha restaurado mi vida completamente, amén, en todos los aspectos, en la parte espiritual, en la parte económica y la parte de soledad, la parte física, también necesitaba una compañera, el cual habíamos orado, mis líderes habían orado conmigo para que Dios pues trajera a esa compañera. Y Dios hizo el milagro, no tuve que ir a ningún lado, sino que Dios la trajo a mi casa, amén. Una mujer muy hermosa, el cual estoy muy contento y estamos próximos a casarnos, estamos haciendo planes para casarnos, la restauración ha sido total, en una semana me retiro del trabajo y me voy a dedicar con más tiempo a la obra del Señor y aquí estamos en comunidad con todos los hierros, con los pastores, con el grupo de liderazgo, apoyando al pastor Rivera en la visión que Dios nos ha dado, porque ya soy parte de comunidad. Gracias al Señor por su restauración tan hermosa que ha hecho en mi vida. Todos sabemos que Dios es un Dios que restaura. Ahora, una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Estamos escuchando la historia de un hombre a quien Dios le ha cambiado la vida después de un tiempo de dolor. Todos podemos pasar esas etapas. Un proceso de dolor, lo que produce en el corazón que quizás es tristeza, depresión, desánimo, y ver la luz en medio de la oscuridad y tomarnos de esa mano de Dios y ver la victoria. Cuéntanos cómo es tu vida hoy, después de todo lo que has vivido. Bueno, pastor, la restauración espiritual, económica, había comenzado en mi vida y yo no estoy contando muchas otras cosas. Apareció un dinerito por acá, otro dinero por allá. No sé si tú recuerdas, pastor, que oraste hace como 6, 7 meses que iba a entrar a una cirugía de la espalda por muchos años. Había tenido ese problema Me y recuerdo. me había preparado por 3 meses, pero resulta que pasaron 6 meses para volver a trabajar. Y algo O impresionante. sea, que no produjiste Absolutamente ingresos no, por 6 meses. por 6 meses. Pero yo te puedo enseñar mis estados de cuenta. Yo le mostraba a Tony para aquellos quizás que no puedan creer. Yo le enseñaba a Tony las cartas de la corte para aquellos pastores o alguien que esté pasando en la situación que yo pasé. Siempre hay una oportunidad, siempre Dios tiene algo nuevo. Pero bueno, después de la restauración económica, espiritual, yo me seguía sintiendo solo como hombre, porque tengo 60 años y pico, y ya el pico un poquito largo. Pero me sentía solo, hacía falta algo, un complemento. Y un día comenté con mi líder, ¿no? Y le digo, Tony, tú sabes que todo ha ido bien, pero todavía me siento solo. Con la necesidad de una pareja. Exactamente, pastor. No es que sea una persona exigente sexualmente por mi edad, pero hace falta a nuestra edad una compañera. Total, alguien con quien compartir las victorias, los sueños. ¿Y entonces qué Y pasó? entonces, pastor, Tony, vamos a orar por esa persona, ¿no? Que Dios te la ponga. Y fue algo gracioso, no vamos a mencionar nombres. Pero bueno, Tony me presentó a alguien de la iglesia y le dice la esposa, esa no es la que Dios tiene para ti. Y resulta que esa semana que viene del retiro, ya una persona había comenzado a venir a mi grupo, a mi casa. Mm. Entonces ahí conocí la que actualmente es mi novia y que pronto estoy para casarme con ella. O sea que ha sido bendición tras bendición. O sea, importante esto, en el contexto de la iglesia, en el contexto de tú involucrarte nuevamente en las cosas de Dios, Dios empieza a hacer milagros no solo espirituales, sino que Dios manifiesta milagros financieros y Dios empieza también a ordenar la parte de tu pareja. Sí. Pero qué importante es ver cómo los líderes, cómo los cristianos que son guías que Dios ha puesto en nuestro camino empiezan a marcar la diferencia. Tú has mencionado mucho el nombre Tony. Tony, para explicar un poco, es uno de nuestros líderes pastores laicos en la iglesia. Sí, señor. Y él ha sido clave en tu vida. Seguro. Así como tú estás siendo clave en la vida de otros. Y aquí quiero tomar un punto para decir algo. Tú debes de entender que Dios te va a mandar ayuda, pero te la va a mandar muchas veces a través de el consejo de tus líderes, el consejo de tus pastores, personas claves que van a estarte guiando por amor a ti y por amor al reino de los cielos, y debes de estar dispuesto a hacerlo. En el caso de Osman, los líderes de la iglesia acá en comunidad han sido clave para poderle dar no solo apoyo, sino amor, aliento, dirección, oración, profecía. Así que abre tu corazón, no solo para recibir la ayuda de líderes, pero también tú ser un instrumento de bendición en la vida de otras personas. Entonces estás por casarte. Sí, sí, estoy por casarme. Y también me están ayudando en la iglesia a complemento porque
Pastor, quiero decir algo y no te quiero ofender, como que no creía mucho en las iglesias grandes, Ajá. pero hay un complemento, una forma aquí en comunidad, que no he mencionado el nombre de comunidad. Estoy muy agradecido a Dios, a ti, por haberme abierto las puertas también de la iglesia. Y estoy feliz trabajando, estoy contento. De hecho, personas me lo dicen, tu rostro ha cambiado Y yo te lo últimamente. decía también hace Sí, unos sí, sí, me momentos, que lo han te ves dicho mucho. feliz, te ves Sí, joven, sí, gracias. Gracias rejuvenecido. por lo de joven. Y sí, Dios me está bendiciendo de una manera espectacular en todas las áreas de mi vida. Pero hay algo muy importante, que he decidido primeramente servir al Señor otra vez de todo corazón. Tremendo. Sí. Y estás por retirarte ya, recibir tu pensión y hacerte Esa es, disponible para servir. esa es otra bendición, pastor. Llamé a un consejero de cuestiones de retiro y eso, y cuando vino a mi hogar a hacer números me dijo, pero si tú te puedes retirar ya este otro mes de junio, eso fue el mes pasado. Pues yo digo, hay necesidad en la iglesia. Y cuando hicimos números me dice, pero tú, señor Canizales, vas a tener más dinero de lo que estás ganando hoy día. Pues dije yo, bueno, este es el tiempo, pues estoy en eso. Y el 30, o sea que la otra semana, el próximo viernes, es mi último día de trabajo secular para dedicarme más a la obra del Señor. Vas a recibir tu pensión que te va a ayudar a sostenerte y vas a tener el tiempo para poder servir con libertad. Es Sí, Señor. impresionante cómo Dios hace la Y eso es restauración. una parte, yo creo que de la vida espiritual de lo que yo le estaba pidiendo también al Señor, ¿no? Poder involucrarme, porque hay necesidad, hay mucha necesidad allá afuera, y creo que hay falta de obreros. Y como estoy feliz y contento aquí, pastor, pues estamos con todo el deseo de apoyarte en la visión que Dios te ha Pues dado. vamos para adelante. Pues queremos terminar hoy dándote esa palabra de inspiración, líder, pastor, hijo de Dios, que estás pasando un momento difícil. Declaro y profetizo en el nombre de Jesús que va a haber una puerta que Dios va a abrir. Declaro que sorpresas Dios va a hacer, así como las hizo en la vida de Osman, las podrá hacer contigo porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Así que abre el corazón, quédate expectante por cosas buenas, porque Dios restaurará tu vida plenamente. Nos gusta mucho compartir estas historias de transformación, estas historias del toque de Dios en la vida de las personas. Si no le has entregado tu vida a Jesús, haz esta breve oración conmigo y dile, Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Sí, Señor. Hoy me arrepiento y decido creer en ti desde ahora y para siempre. Felicitaciones. Dice la Biblia que si hiciste esta oración te acabas de convertir en un hijo de Dios. Una vida mejor acaba de comenzar para ti y aseguraste un lugar en el cielo. Escríbenos a las redes sociales. Cuéntanos de lo que Dios está haciendo contigo. Así podemos celebrar juntos. Y recuerda, si vives en el sur de la Florida, estamos aquí esperando por ti en el área del Gran Miami. Somos Community, una iglesia para toda la familia. Y lo mejor de todo, recuerda, está por venir. Pastor Osman, despídete brevemente inspirando a aquellos que no conocen al Señor o aquellos que están en un momento difícil. Bueno, imagínate, contento, feliz, decirle a aquellos pastores, o no sean pastores, quizás líderes que han pasado, están pasando por la situación que yo pasé, siempre hay una nueva oportunidad. Dios siempre tiene algo nuevo para ti. Gracias. No, gracias a ti, pastor, por la Bendiciones. oportunidad. Bueno, recuerda que siempre con Dios lo mejor está por venir. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Sé parte de Community. Nos reunimos todos los domingos. Nuestras reuniones son a las 9 de la mañana en español, a las 10:45 en inglés y a las 12:30 y 6:30 de la tarde en español. Ven y recibe una palabra práctica, fresca y motivadora de parte de Dios. Aquí en Community, por una vida mejor. Quiero que lo que Dios me hable se convierta en vida para mí. Quiero atesorar sus promesas. Quiero leer, meditar y memorizar todo lo que Dios dice. Quiero crear, quiero soñar, quiero llevar mi tiempo con Dios a otro nivel. Ilustra tu fe. Una Biblia que te ayudará a crear, soñar, divertirte y aprender a ver lo que Dios tiene para ti como nunca antes. Ilustra tu fe, anímate y date la oportunidad de hacer algo nuevo ilustrando tu fe. Ilustra tu fe, una Biblia presentada por Penny Rivera.
Este programa es posible gracias a los patrocinadores y amigos de Comunidad Cristiana Internacional.